Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Hoy la clase va a arrancar con la siguiente exposición del curso, a cargo de los compañeros Maite Velázquez y Ian Arasni. ¿Okay? Entonces, ellos nos van a estar hablando sobre eh, cálculo de límites mediante cambio a coordenadas polares. ¿Okay? Entonces, bueno, jóvenes, cuando estén listos, adelante, la clase es toda suya. Por cierto, eh, les agradezco a los demás que mantengan los micrófonos apagados y bueno, en la medida de lo posible guardar las consultas para el final de la exposición, a menos que Ian ni Maite tengan algún problema en que se hagan consultas durante la exposición, que ya eso queda a criterio de ellos. Entonces, bueno, jóvenes, ahora sí, adelante, por favor. Bueno, nosotros vamos a exponer el ejercicio 9 de la lista y voy a leer la primera parte de la letra y después empieza Ian con la parte A y B. Bueno, dice, sea f una función definida de u incluido en dr2 a r, una función definida de una bola reducida u, que es la bola reducida de centro 0, 0 y radio r, mediante un cambio variable polar m igual a r coseno de tita y igual a r seno de tita. Con este cambio variable se obtiene una función g de dominio B incluido en R2 a R. G de R tita es igual a F, R coseno de tita, R seno de tita, donde B es el dominio que está definido en un conjunto donde R va de 0 a R y tita de 0 a 2pi. Bueno, entonces yo voy a arrancar con la parte A y primero que nada, si algo queda medio inconcluso, que pregunte nomás en la mitad, que me interrumpan. Y bueno, la parte A consiste básicamente en hacer una analogía con respecto a la definición del límite y cuando hacemos un cambio a coordenadas polares. El cambio a coordenadas polares también se puede ver, repensar, por así decirlo, de cuando hacíamos complejos, y es el siguiente, o sea, es cuando tomamos que x es igual coseno de tita e y seno de tita por r ambos, ¿no? Bueno, ta. Se puede observar entonces que lo que ocurre es el cambio de variable anteriormente dicho, y partiendo de las definiciones, cuando tomamos el límite con x e y tomando a 0, 0 para la función f y aplicando el cambio de variable, partiendo de la definición del límite, que sería esta, podemos ver, antes que nada, que esto es para todos los xy pertenecientes a la bola de centro 0, 0 y radio delta. ¿Esto qué significa? Que la distancia entre el punto x e y el 0, 0, menos 0, 0, que tal, lo pongo por cortesía, digamos, es menor que delta. Esto es decir, cuando pasamos a coordenadas polares, equivale a tomar el radio, ya que la distancia entre x y el punto 0, 0 es el radio, y decir que es menor que delta. Bien, y después por otra parte tenemos que f de x y la distancia entre f de x y va a ser más chica que epsilon, por la definición del límite común para este delta. Entonces, cuando hacemos el cambio a coordenadas polares de toda la vida, simplemente esto se cambia a ser una función g de r tita. Eso es básicamente lo que hacemos acá, explicado la analogía para poder considerar, en vez del límite cotidiano, la expresión con el cambio de variable. Es básicamente lo mismo, pero con el pequeño detalle de que estamos considerando todos los titas al mismo tiempo. Que eso es lo que vamos a ver un poco en la parte B. Ahora voy a terminar de leer esta sección de la demostración para que quede registrado.
Bueno, entonces aplicando el cambio de variable xy igual r coseno tita r seno tita, se observa que xy pertenece a la bola de centro cero y radio delta. Esto, esto explica lo de que r pertenezca al intervalo entre 0 y tita, entre 0 y delta, que sería esta parte de acá. Gráficamente lo que estamos viendo sería esto. Si tenemos acá una bola de centro 0, 0 y radio delta, esto sería el R, y análogamente sería el delta. Sería como, lo que estamos intentando decir es que el R tiene que quedarse por adentro de la bola de radio delta. Bueno, entiendo que eso quedó claro, si no preguntan. Sí, Y bueno, está eso es bueno. básicamente porque el R lo defines, ¿no? Como raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, como la norma. Entonces, claro, tal si cual. tienes el x y en esa bola con ese radio delta, entonces el R te quedaría justamente entre 0 y delta. Ian, disculpa que interrumpí así medio de forma repentina, pero tengo una consulta en el enunciado. Me parece que al Sí. principio habían pedido que esa bola de centro cero y radio delta fuese un entorno reducido, ¿puede ser? O capaz no esa bola, pero creo que el dominio de la función A excluye la al letra. 0, 0. Ajá. Ok, a ver, Creo que era puede en la ser. lámina anterior. A ver, Maite, que tenés el control. Acá. Sí, ahí está excluyendo el 0, 0, pero luego en la demostración lo incluyen de nuevo. ¿Por qué está pasando eso? No, Está mal incluirlo al 00. fue un error de Sí. atención nomás, o sea, No, no fue está por bien. gusto. No pasa nada, era para ver si están pendientes. Ahora, No, está quería mal. hacerles... Ajá, creo que te me vas a adelantar un poco, Maite. Quería preguntarles por qué se está excluyendo al 00 en la letra. ¿Hay alguna razón, no? Entonces no sé si me la podrían decir. Porque definimos a delta mayor a 0 y no puede ser igual a 0. Entonces el R no puede tomar El valor 0. valor 0. Sí, pero eso no es porque delta sea mayor que 0. A ver, si tomamos el punto 0, 0, por ejemplo, em, ¿cómo serían sus coordenadas polares? El punto 00. Ajá. Tipo, ¿Quién es R y quién es tita para el 0, 0? Y tendríamos para todo tita 0 por una claro, variable libre, por así decirlo. claro. O sea, el R tendría que valer 0 Uh-huh. y el tita varía. O sea, no hay un mismo tita en donde coseno y seno sean 0. Entonces estaríamos de acuerdo en que el tita el argumento, digámoslo así, del 0, 0 no estaría definido, ¿no? Claro. Entonces yo creo que, bueno, creo no, que Es bastante se importante. excluye al 0, 0 es por una formalidad, ¿no? Claro. Allí si Okay. haces un cambio a coordenadas polares, la idea es que tanto el R como el tita sean únicos para cada punto, pero bueno, eso se puede hacer siempre y cuando el punto sea diferente del origen. Claro. Bueno, era una formalidad allí que quería señalar. Okay, entonces, por favor, continúan. No, nos comimos eso, fue un error de atención bárbaro, la verdad. Creo que No pasa nada, no pasa nada. nos faltó ahí. Pero está, o sea, o sea, está. Si nos hubiésemos dado cuenta lo poníamos y tenía todo el sentido. No, Okay. está bien, era esa curiosidad porque además llevaba a lo que les quería comentar, que era una pregunta que les iba a hacer desde el principio, ¿no? Entonces, pero aproveché la oportunidad para hacerla de una vez. No, está bien. Está bien, mejor. Estaba bueno, entonces medio que ya no sé en qué parte seguir. Acá tenemos la analogía acá con el cambio de variable hecho ya. La analogía, por así decirlo, con las coordenadas polares. Y si quieren pasamos a la parte B. Que esto era para cuando esto es para cuando consideramos todos los puntos entre 0 y 2pi. O sea, para todos los titas
en simultáneo, por así decirlo. Ahora, si podemos pasar a la siguiente diapositiva. No sé si Maite quiere agregar algo. Bien. Entonces, está básicamente otra vez expresando lo que queríamos hacer. Esta sería la bola de centro 0,0, que curiosamente esto estaría punteado, ¿no? Tipo, faltó eso. Pero fue Sí, un no error. sabíamos cómo representarlo punteado, pero como es una bola y es abierta, la frontera, por definición, no pertenece. Sí, no hay problema, Sí, se entiende. estaría punteado. Fue un comentario. Y bueno, entonces lo que estamos haciendo ahora cuando pasamos a coordenadas polares es acercarnos por básicamente todas las direcciones posibles en el intervalo entre 0 y 2pi, variando el radio, que el radio sería acá un delta, más chico que el delta, y acercándonos al 0. Entonces sería la idea de la demostración, que cuando consideramos todos los titas, se vale hacer esto. Ahora, si nos centramos en un tita particular, ¿qué es lo que pasaría? Y ahí es lo que vemos en el ejercicio con el tita ñoqui es. Bueno, entonces la parte B nos dice que probemos que para cuando el límite de xy tiende a 0 de la función f, cuando el límite existe y es un L, entonces, aplicando el cambio de variable, tiene que ser L para todos los titas en el intervalo. Esta es la sutileza importante que hay que notar acá, es que son todos los titas particulares, por así decirlo. No estamos considerando todos al mismo tiempo. Y esa es la sutileza entre el directo y el recíproco, porque no es un sí, solo sí. Y eso se ve reflejado en la demostración, claro. Bueno, entonces queremos probar que para todos los titas pertenecientes al intervalo entre 0 y 2pi, existe el límite, cuando r tiende a 0, de la función con el cambio de variable hecho, g de r tita. Y f es igual a L. Sí. Ian, disculpa que interrumpa nuevamente, pero veo que tú expusiste el punto anterior y estás exponiendo este también. ¿Cómo se organizaron la exposición? No, yo ahora digo la parte C, que es el contraejemplo, que es un poco más Que es bastante ok. larga, la verdad. O sea, en tanto diapositivas es lo mismo que vamos a hablar, que No, pensaba. está perfecto, sí, pero quería asegurarme, disculpen. Perdón, Ah, continúo. está bien, está bien. bien. Entonces, bien, entonces de nuevo queremos probar que si existe límite para si existe límite para la función sin el cambio de variable, entonces va a existir acercándonos por un tita particular, que esa es la idea que queremos mostrar en esta demostración, ¿no? Que la idea es esta: si nosotros tenemos que existe el límite, entonces cuando nos acerquemos con una bola, reducida también, o sea, por la aclaración que hicieron antes, que hizo Marco antes, en particular va a existir en una dirección. ¿Qué es una dirección acá? Cuando hacemos un cambio de variable polar. Es acercarnos por la dirección tita ñoqui, por ejemplo. Y eso es lo que vamos a ver acá. Ya, lo primero que hacemos entonces es fijar un tita. Fijar un tita en el intervalo entre 0 y 2pi, y como es un tita fijo, no variable, lo podemos simplemente sacar de las variables de la función g de r tita, y pasa a ser g de r tita ñoqui r. Bien, entonces por la parte A podemos decir eh, la definición del límite, por así decirlo, que para todo epsilon existe un delta mayor que 0, tal que para todos los titas pertenecientes al intervalo entre 0 y 2pi, y para todos los r pertenecientes al intervalo entre 0 y delta, la distancia entre g de r tita y L va a ser más chica que epsilon. Y esto es, en particular, cuando tomamos una de las direcciones, va a tener que existir, va a tener que cortar la función. Y bueno, entonces medio que con eso concluye que es una particularidad de tomar un límite direccional, por así decirlo. Es básicamente lo que estamos haciendo. Exactamente, Ian, justamente yo quería comentar eso, pero ya tú lo explicaste y me parece genial. Y es eso, ¿no? Que lo que está allí en la implicación básicamente es el análogo al resultado que vimos en clase de que si un límite existe, entonces
todos los límites direccionales a lo largo de las rectas que pasan por el punto donde uno calcula el límite existen y valen lo mismo que el límite en cuestión. En coordenadas polares, fijar una dirección ya no se hace mediante una pendiente o una recta, sino mediante un ángulo. Uno fija un ángulo uno también lo puede ver como una especie de pendiente. Y entonces allí lo que pasa es eso. Fijamos el ángulo y nos aproximamos al origen, al 0, 0, en esa dirección, y lo que hacemos es movernos a lo largo del radio, por así decirlo. Vamos achicando el radio y de esa manera nos vamos aproximando al punto, pero sin mover la dirección que llevamos, sin mover el ángulo. Es básicamente la figura que teníamos antes. A ver si podríamos volver a la diapositiva anterior. Que sería esta. Que pusimos acá el mismo tita gnocchi, que fijamos 1 y hacemos tender el R a 0 con el límite. Sí, allí básicamente es como que va colapsando todo independientemente de qué dirección tomen. Exacto. Bien. Bien. Está bien. Con esto medio que quedaría probada esa parte B, y ahora vamos a ver por qué el recíproco no sería cierto. Exacto. El recíproco no vale porque no podemos afirmar que si existe el límite direccional, va a existir el límite de la función integral. Y esto lo probamos con un contraejemplo que elegimos, que definimos una función f de R2 en R y tomamos el límite cuando xy tiende a 0, 0 de la función. La función que definimos es esta, que es f de xy es igual a x por y sobre x más y, cuando x más y es distinto a 0, 0, y 0 cuando x más y es igual a 0. Cuya gráfica es la siguiente, que la pusimos en GeoGebra y quizás era interesante ponerla para ver cómo se veía. Bueno, y para ver que no vale el contrarrecíproco, primero hacemos el límite con un cambio de variable polar y nos damos cuenta que esto existe y es algo que ahora voy a explicar, pero después si tratamos de acercarnos a hacer el límite, no con un límite direccional, sino con otro cambio de variable, vamos a ver que es distinto. Bueno, el límite con el cambio de variable polar nos queda escrito de esta forma, al aplicarlo a nuestra función, f de xy aplicándole el cambio de variable polar, nos queda escrita de esta forma, que es r cuadrado coseno de tita seno de tita sobre r coseno de tita más seno de tita, cuando r tiende a 0. Y esto es igual al límite de cuando r tiende a 0 de r por todo esto que está dentro de paréntesis. Esto nosotros vemos que es igual a 0 porque, por lo visto en el práctico y también en el teórico, cuando tenemos algo que tiende a 0 por algo que está acotado, es igual a 0. Una aclaración es que esto es válido en esta función solo para todos los titas, menos para 1, que es cuando tita es igual a menos pi sobre 4, pero acá aclaramos que esta expresión entra en la región de cuando x más y es igual a 0, y nosotros definimos la función en dicho tita como 0. Entonces, no vamos a tener problema en ese punto. Bueno, entonces el límite por el cambio de variable polar nos da 0. Y nosotros calculando de nuevo el límite, pero con otro cambio de variable, que nosotros elegimos y igual a menos x más x al cubo, vamos a tener que, sustituyéndolo en la función f de x por x al cubo menos x sobre x al cubo, cuando x tiende a 0, va a ser igual al límite cuando x tiende a 0 de x menos 1 sobre x. Mientras que esto se va a 0, esto tiende a menos infinito, por lo tanto el límite no existe. Y acá acabamos de encontrar un cambio variable en el cual no existe el límite y nos da distinto a el límite direccional por polares. Por lo cual podemos decir que el límite para la función f de x
no existe, o sea, no tiene límite, entonces no se cumple el contrarrecíproco. No podemos decir que si existe el límite direccional, en este caso con polares, va a existir el límite de la función en general. No. Si tienen una pregunta. Perdón, Maite, yo voy a hacer un par de correcciones muy pequeñas, son muy menores. No. Cuando estás diciendo que no se cumple el contrarrecíproco, realmente te referías al recíproco. El contrarrecíproco siempre se va a cumplir. Sí, Pero ahí en el texto sí lo tienes bien. Perdón. No, eso es muy menor. Y lo otro, cuando hacías el cálculo del límite en función de R únicamente, que decías que el límite era 0 porque tenías algo acotado por algo que tiende a 0. Claro, Sí. lo que pasa es que en ese caso, el algo que está acotado, tanto lo que tiende a 0 como el algo que está acotado, dependen de la misma variable sobre la cual estás calculando el límite, cosa que allí no ocurre con el Claro. factor que tiene el seno y coseno, porque ahí depende únicamente del tita, pero el tita está fijo, entonces ahí lo que está pasando realmente es que esa expresión que tiene senos y cosenos realmente es una constante únicamente, entonces la constante allí no influye, de hecho puedes sacarla del límite y te queda únicamente el límite de R con R tendiendo a 0, que era 0 por supuesto. Bueno, yo hago unos comentarios así en general. Bueno, me encantó la presentación, está muy bien armada, todo muy bien organizado. Me gustó mucho también esta cuestión de que pusieron gráficas para explicar la demostración, eso siempre ayuda un montón. Y además metieron algunas analogías cuando estaban explicando los conceptos y algunas de las argumentaciones, ¿no? Y por último, una cosa que también destaco es que el contraejemplo se pudo haber sacado del práctico, por ejemplo, de la parte del ejercicio 4, la parte, creo que es la C, sí, la C, por ejemplo, Sí. el 3 del C les habría servido como contraejemplo, pero ustedes construyeron un contraejemplo nuevo y eso me gustó, o sea, que no se centraron únicamente en la información que está en el práctico, sino que investigaron un poco más, así que bueno, muy buena presentación, los felicito y no sé si algún compañero quiera hacer alguna consulta. Gracias, Pepe. No, leyendo el chat. Bueno, está. Sí, ahí, si alguien tiene alguna duda, arriba nomás y muchas gracias por la atención. Poco más que comentar. No, yo les agradezco también a ustedes por preparar todo esto, que quedó súper claro. No, por favor. Por favor. Bueno, por lo visto no hay preguntas, al parecer. No. Solo felicitaciones, lo cual está muy bien. Bueno, jóvenes, yo voy a parar la grabación un momento porque tengo que hacer el cambio de escenario. Tengo que ir al salón. Entonces, bueno, tomamos unos 5 minutos de descanso, ¿les parece? Dale, muchas gracias. No, gracias a ustedes de nuevo. Muy bien, jóvenes, entonces vamos a continuar con el estudio de diferenciabilidad. Creo que en la clase anterior habíamos estado como que a punto de ver la definición de diferenciabilidad, estábamos tratando de motivarla, pero bueno, la definición quedó pendiente para hoy, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer es recapitular un poco en dónde nos quedamos el lunes pasado. El lunes pasado básicamente lo que hicimos al final fue construir o ver cómo se define el plano tangente a la gráfica de una superficie definida como, definida por medio de una función de dos variables. Bien. Entonces vamos a retomar un poco eso para que se pueda entender mejor la definición de diferenciabilidad. Bien. Bueno. Vamos a tomar una función f
abierto, ¿sí? Un dominio abierto. Esa función es un campo escalar tomado de SR y vamos a considerar un punto en el dominio. Bien. El lunes también estamos suponiendo que la derivada parcial de f respecto a x en ese punto x0 y la derivada parcial de f respecto a y en ese mismo punto, ambas existen. ¿Sí? Entonces, con esas condiciones uno podía darse una idea de cómo construir o cómo definir el plano tangente a la gráfica de esa función en el punto x0 f de x0. ¿Sí? Que por cierto, este x0 como tiene un punto en R2, lo escribiríamos así, x0 y 0. ¿Bien? Entonces, bueno, a ver, dibujamos una gráfica genérica. Sí. Del gráfico de f. Y queríamos hallar una ecuación para el plano tangente a esa gráfica en este punto. Este punto era x0 y 0 y lo que vale la función en dicho punto, ¿sí? Su altura. Entonces, ¿qué hacíamos? Bueno, nos preguntábamos, usando lo que sabemos de Gall, qué se necesitaba para generar la ecuación de un plano tangente. Entonces, uno necesita, por ejemplo, dos vectores directores, por un lado, o también uno puede hallar un vector normal y con ese vector generar la ecuación del plano, ¿sí? Entonces, el vector normal se calculaba a partir de dos vectores generadores. ¿Cómo teníamos esos vectores generadores? Bueno, usando estas dos hipótesis que están acá, ¿sí? Recuerden que las derivadas parciales respecto a x y respecto a y se calculan como límites de cocientes incrementales. En el primer caso, los cocientes se toman en dirección paralela al eje x y en el segundo caso en direcciones paralelas al eje y. ¿Ok? Eso, geométricamente hablando, y en la gráfica que estamos considerando, implicaba lo siguiente. Que uno puede considerar, si uno fijaba y sub 0, ¿sí? Uno puede considerar una curva, esta que estamos pintando en azul, y tomamos, por ejemplo, un punto de esta curva, y este punto tenía coordenadas x y 0, f de x y 0, ¿sí? La segunda componente siempre quedaba fija. Entonces, bueno, uno podía preguntarse qué era la derivada de esta curva en cualquier punto. ¿Bien? En particular acá, esa derivada me da un vector tangente a la curva en azul en este punto, y ese vector vimos, vamos a llamarlo u, y lo escribimos por acá. Ese u tenía coordenadas 1, 0, y la derivada parcial de f respecto a x. Sí, ese es un primer vector tangente que obteníamos en ese análisis. Y uno podría hacer un análisis similar, pero fijando esta vez la coordenada x. ¿Sí? Si fijamos esto y hacemos variar y, eso genera otra curva. Vamos a dibujarla así, por ejemplo. ¿Sí? Y, por ejemplo, consideramos un punto genérico de esa curva. Ese punto tenía coordenadas x0 y f de x0y. Bien. Y bueno, si derivaban esa curva, es decir, derivaban coordenada, y luego evaluaban en este punto, se obtenía otro vector tangente que va a resultar ser otro de los vectores directores del plano. Me parece que el lunes lo llamamos B, y ese B tenía coordenadas
0, 1, y en la tercera coordenada, la derivada parcial respecto ahí en el punto x0 y 0. Bien. Bueno, luego para conseguir la ecuación del plano, ¿qué hacíamos? Consideramos el vector normal a esos dos generadores, que se puede calcular tomando su producto cruza o producto vectorial, y luego con ese vector uno obtenía la ecuación del plano tangente usando un argumento de Galois, ¿sí? Vimos que el normal era esto, producto vectorial de U con B, y eso al final les daba menos la parcial de f respecto a x en este punto, menos la parcial de f respecto a y en ese mismo punto, y en la tercera coordenada les quedaba 1, ¿sí? La cuenta la tienen en la clase anterior, no la vamos a volver a hacer. Y bueno, recuerden que el plano tangente, a ver si tenemos acá el punto x0 y 0, f de x0 y 0, y acá un punto genérico del plano, x y z. Entonces, si por acá tenemos el normal, y acá consideramos la diferencia entre estos dos vectores, este punto varía, este siempre está fijo, entonces el plano se definía como el conjunto de puntos x y z tal que el vector que va de este punto a este, producto escalar con el normal, siempre da 0, es decir, son los x y z tal que este vector siempre es perpendicular al vector normal. Entonces, ¿qué hacían? Tomaban la resta, la diferencia entre este y este, hacían el producto escalar con el normal, lo igualaban a 0, y eso al final les daba una ecuación, ¿sí? La ecuación era, a ver, vamos a ponerla acá abajo. La tangente a la gráfica de f en x0 y 0, f de x0 y 0. Eso nos quedó z igual a f de x0 y 0 más derivada parcial de f respecto a x, x0 y 0, x menos x0, y más derivada parcial de f respecto a y en este mismo punto, y menos y0. ¿Sí? Esa era la ecuación. ¿Okay? Hay gente que se la aprende, pero bueno, si se les llega a olvidar, ya saben cómo sacarlo, ¿ok? Tampoco es algo muy complicado. Bien. ¿Por qué nos tomamos la molestia de averiguar cómo tenía que ser el plano tangente en la gráfica de una curva? Bueno, porque recuerden que estamos buscando una definición apropiada, una generalización apropiada del concepto de derivabilidad, ¿sí? Que lo queríamos llevar de funciones de una variable a funciones de dos variables, ¿ok? Ser derivable en un punto para funciones de una variable lo que significaba era que la recta cuya pendiente era la derivada de la función en ese punto era una buena aproximación de la función. Bien. Entonces la idea para funciones de dos variables va a ser algo muy parecido, pero en lugar de considerar una recta vamos a considerar un plano, pero no cualquier plano, sino el plano que está justamente allá abajo. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a definir ahora qué significa que una función de dos variables sea diferenciable en un punto, y luego vamos a interpretar lo que dice esa definición, ¿ok? Porque es una definición que al principio cuesta, entonces hay que masticarlo un poco y poco a poco uno la va dominando. Bien. Entonces, definición.
Nuevamente tomamos un campo escalar de las variables, o es un conjunto abierto. Vamos a tomar un punto x0 y 0 en U. Entonces, vamos a decir que f es diferenciable en ese punto x0 y 0 si vamos a pedir dos, o bueno, de hecho, tres cosas inclusive, ¿ok? La primera, la derivada parcial de f respecto a x en ese punto, y la derivada parcial de f respecto a y en ese mismo punto, existen. Bien, eso por un lado. Bueno, uno engloba realmente dos condiciones, pero para compactar un poco lo colocamos todo en una sola afirmación. La segunda condición, que es la más complicada de trabajar, es la siguiente. Necesitamos además que el límite, cuando xy tienda a x0 y 0, de f de xy menos f de x0 y 0 menos derivada parcial respecto de x en x0 y 0 por la diferencia entre x con x0 menos la derivada parcial respecto a y en el punto x0 y 0 por la diferencia entre y e y0. Todo eso dividido por la norma de xy menos x0 y 0. Ese límite vamos a pedir que sea igual a 0. ¿Ok? Hay definiciones donde al numerador le ponen un valor absoluto. ¿Ok? Para campos escalares da igual si lo ponen o no. ¿Ok? No importa mucho. Si quieren, ahí lo dejamos. Bueno, a ver. Vamos a tratar de digerir esto. Bien. El límite se ve bastante feo, pero no va a ser tan feo. Bien. Ok, diferenciable. A ver, ¿qué me están diciendo? Bueno, lo primero que me dicen es que estos dos señores tienen que existir. ¿Por qué? Bueno, porque si no existieran, yo no podría ni siquiera plantearme este límite. Ah, por cierto. En la condición 2, yo usé una notación alternativa, la otra notación que les mencioné para derivadas parciales, ¿ok? Entonces, para que quede más claro, ¿dónde está el borrador? Ahí está. Recuerda que las derivadas parciales respecto a x e y se pueden escribir también así. ¿Sí? Perdón, no era el negro, sino el azul. F sub x en el punto y F sub y en el punto. ¿Okay? Yo muchas veces lo voy a hacer así para simplificar un poco. ¿Ok? Pues la otra notación es un poco más estilizada, puede ocupar más espacio y bueno, a efectos prácticos a veces conviene más tomar esa otra. Entonces, bueno, si estos dos números existen, entonces yo me puedo plantear calcular este límite. Sí, eso en cuanto al requerimiento técnico que uno pide en la definición, pero ahora, ¿qué significa el límite que está en 2? Sí, eso así me lo muestran tan complicado y uno se puede enredar, pero a ver, vamos poco a poco. Para empezar, olvídense por un momento de f de x y del denominador, que es únicamente con lo que no estoy tapando, ¿ok?
con esta parte, f de x0 y 0, menos f, la parcial respecto a x, x0 y 0 por esto, menos parcial respecto a y, x0 y 0 por esto. ¿Quién es este señor? ¿Eso quién es? No, RH no. El plano tangente. Exactamente, eso que está ahí es el plano tangente que calculamos acá. ¿Ok? Entonces, en el numerador que tengo la diferencia entre lo que vale la función y lo que vale el plano tangente en el punto xy. ¿Ok? Entonces, ¿qué mide el numerador? El numerador me está midiendo cuánto cambia la función respecto al plano tangente. Es decir, qué tan cerca está la función, el valor de la función, respecto al valor en el plano tangente. ¿Bien? Por ejemplo, si usamos esta vista, ¿sí? Supongamos que acá tenemos el gráfico de la función y por acá tenemos el plano tangente y aquí está el punto de tangencia. Y por acá tenemos el punto con altura f de xy. ¿Ok? Y acá tenemos el valor correspondiente, pero en el plano. Entonces, lo que tengo en el numerador, lo que me está midiendo es esta distancia. ¿Ok? Entonces, repito, el numerador mide qué tan cerca está la función del plano tangente. ¿Ok? Y el denominador lo que mide es qué tan cerca estoy, o mejor dicho, qué tan cerca está el punto xy del punto x0, y 0. Es decir, del punto en donde yo estoy estudiando la diferenciabilidad. Bien, entonces, estoy comparando, por ejemplo, si acá tengo la distancia entre el valor de la función y el plano. Por acá en R2 tengo el punto x0 y 0. Y por acá tengo el punto genérico xy. Lo que está en el denominador me está midiendo la distancia entre esos dos puntos. ¿Sí? Entonces, si nos olvidamos por un momento del límite, esta fracción lo que está haciendo es comparar esta variación con esta variación. ¿Sí? Ahora, sigamos con el límite. ¿Qué pasa cuando el límite es 0? ¿Qué me está diciendo que este límite sea 0? Bueno, cuando este límite da 0, recuerden que es el límite de una fracción. ¿Qué pasa cuando el límite de una fracción es 0? Intuitivamente, ¿qué me está diciendo ese límite? Bueno, lo que está diciendo es que el cambio del valor de la función con respecto al plano tangente, ese incremento es menor que el cambio entre el punto genérico xy y el punto en donde estoy estudiando la diferenciabilidad. Dicho de otro modo, recuerden, nos estamos acercando al punto x0 y 0. ¿Okay? Entonces, que este límite de 0 lo que quiere decir es que la velocidad respecto a la cual yo me acerco en el dominio U al punto x0 y 0, esa velocidad es mucho menor a la velocidad a la cual f de xy se acerca al plano tangente. ¿Ok? Otra manera de mirarlo, bueno, es que a medida que yo me aproxime a x0 y 0, como este límite da 0, entonces f de xy se va pegando mucho al plano tangente. ¿Ok? Es por eso que cuando este límite da 0, uno suele decir que este plano es una buena aproximación de la función f de xy.
¿Ok? ¿Se entiende la definición? Ahora vamos a hacer ejemplos, ¿sí? Pero la explicación se entendió. A ver, bueno, voy a ir viendo mientras tanto preguntas acá en el chat. Ruel pregunta, lo de abajo, ¿te tendría que quedar con una raíz? Sí, claro, porque acá, esta es la norma de esta recta de vectores. Esto lo puedes ver como la norma del vector x menos x0, y menos y0. Y bueno, eso es la raíz de x menos x0 cuadrado más y menos y0 al cuadrado. ¿Sí? ¿No quedó claro lo del denominador? Dicen por acá. Ya. El denominador lo que está midiendo es la distancia del punto genérico aquí al punto fijo donde yo voy a calcular, donde voy a revisar si la función es diferenciable o no. Sí, en el punto x0 y 0. ¿Ok? Entonces, acá abajo estamos en el dominio U. ¿Sí? Y el denominador lo que mide es cuánto me falta por llegar a x0 y 0. ¿Okay? Si estoy acá, esto es la norma de esta recta de vectores. Si uno toma dos vectores y los resta, o mejor dicho, dos puntos, en este caso en R2, y los resta, la diferencia te da un vector. Bueno, en este caso ese vector apuntaría a x, va a apuntar al punto que uno ponga acá de primero. ¿Okay? Eso es de Galois. Entonces esta norma lo que te mide es la norma de este vector. ¿Sí? Es decir, la distancia que hay de x0 y 0 al punto xy. ¿Bien? Entonces cuando xy es de x0, esta norma se va haciendo cada vez más chica, pero la velocidad según la cual esa norma se va achicando va a ser mucho mayor a la velocidad según la cual el valor de la función se acerca al plano tangente. ¿Ok? ¿Todo bien hasta ahora? ¿Me siguen? Sí, perfecto. Yo ahora lo pongo acá. Entonces, un complemento a esa definición sería el siguiente. Tiene que ver con el plano tangente. Bien. Si f es diferenciable en x0 y 0, entonces anotar acá de vuelta la ecuación del plano tangente. Esto que está acá es la ecuación del plano tangente a la gráfica de f en x0 y 0, f de x0 y 0. Bien. Ustedes me estarán diciendo, profe, pero eso ya lo definió. Bueno, en cierta forma sí, lo que pasa es que hice algo de trampa, ¿ok? Para yo poder hablar de plano tangente, necesito que la función sea diferenciable en el punto x0 y 0. Si la función no es diferenciable allí, el plano tangente podría no existir, ¿ok?
¿Qué pasa? Que yo me adelanté un poquito a la definición de plano tangente para que esto se entendiera mejor. ¿Ok? Pero, repito, para que se pueda garantizar la existencia del plano tangente en un punto de la gráfica de una función, uno debe pedir que la función sea diferenciable en dicho punto. ¿Ok? Porque, bueno, hay ejemplos de funciones donde no puedes definir plano tangente en un punto donde no es diferenciable. ¿Ok? Vamos a hacer uno más adelante. Entonces, en un rato vamos a ver una generalización de esta definición para funciones de más de dos variables, sí, pero es muy parecido a lo que está acá. También para introducir el concepto de gradiente en general. Pero antes de eso, vamos a hacer, creo que traje como 3 ejemplos de cómo trabajar con este concepto. ¿3 o 2? 3. Sí. Bueno, yo en la clase anterior creo que no llegué a calcularles un plano tangente, me parece. Entonces vamos a hacer primero un ejemplo sencillo sobre cómo se calcula un plano tangente y después vamos a hacer un par de ejemplos más complicados que tienen que ver con averiguar si una función es diferenciable en un punto, donde hay que meterse con el cálculo de este límite, ¿ok? Esos límites, bueno, dependiendo de cómo sea la función, pueden ser o muy sencillos o un poquito complicados. Tampoco es que sean una cosa súper difícil que no se puede resolver, pero son límites por lo general delicados, hay que hacerlos con cuidado, ¿sí? Por ejemplo, hay que calcular primero bien las derivadas parciales y bueno, después de eso uno sustituye, trata de simplificar lo que se pueda, tratar de reducir el límite, digamos así, lo más que se pueda, y bueno, ya a partir de allí usan todo lo que saben de límites del tema anterior, ya sea que lo hayan visto en teórico práctico, y esas técnicas las pueden aplicar para verificar si ese límite es a cero o si da otra cosa que no sea cero. ¿Ok? Entonces vamos a hacer ejemplos en uno donde el límite no es cero y otro donde sí. ¿Sí? Para que tengan como que cubiertas las posibilidades que se les pueden presentar. ¿Ok? Bueno, arrancamos con un ejemplo sencillito, cálculo de plano tangente. Sí, vamos a hacer ese primer ejemplo, facilito. Vamos a hallar la ecuación del plano tangente a la superficie que tiene esta ecuación. ¿Sí? Bien. Y el plano lo vamos a calcular en el punto 3, 1, 10. ¿Ok? A ver, vamos a jugar un poco. ¿Qué es lo primero que hay que hacer allí? Les pregunto. ¿Qué creen ustedes? Anímense a decir algo, no tengan miedo de equivocarse, ¿ok? No tengan miedo porque a lo mejor aciertan. Leer la letra 2 veces. Muy bien. Ruber dio la respuesta correcta. O capaz más de 2 veces, si no se entiende bien. Pero por lo menos unas... Ah, no, Ruber, pero me estás diciendo que Diego ya dio la respuesta correcta antes, entonces no se vale, eso es trampa. No, mentira. A ver, sí, lo primero que hay que hacer es leer, ¿no? Ok, tengo una superficie con esa ecuación, tengo un punto, entonces, bueno, me está mandando a calcular el plano tangente en un punto. Bueno, pero si es el plano tangente en un punto, yo necesito, si lo quiero sacar mediante derivadas parciales, por ejemplo, necesito saber qué función yo voy a derivar parcialmente.
Entonces esa función hay que deducirla de esto que está acá. Eso es una superficie en R3, ¿sí? Por cómo está allí, es decir, z recuerden que representa la altura de cualquier punto x y z. La altura está en función de dos variables, en función de x e y. Entonces, bueno, esa superficie uno la puede plantear como el gráfico de cierta función, ¿ok? Pero antes de eso, lo primero, bueno, además de leer, lo primero que hay que verificar es si el punto en efecto está en la superficie. Bueno, si ustedes ponen acá 3, acá ponen 1 y acá ponen 10, sí, la igualdad se cumple, perfecto. Eso es por si acaso hay un error de letra, ¿no? O sea, no creo que vaya a haber alguien lo suficientemente malintencionado para poner un punto que ni siquiera está en la superficie para que la gente se resbale y caiga, no. Pero bueno, no está de más asegurarse, ¿ok? Entonces, bien, en efecto, y además, en general, esto les puede servir para otras cosas. Cuando uno estudia comportamientos locales de una superficie alrededor de un punto, uno lo primero que hace es verificar si el punto efectivamente está en la superficie. Bien. En este caso sí, es una simple sustitución y hacer la cuenta y verificar. Ahora, les decía que esta superficie, como tiene z en función de x e y, uno puede expresarla como la gráfica de cierta función. Entonces, ¿qué función hay que tomar? Bueno, f de x y igual a x cuadrado más y al cubo. Entonces, bueno, uno puede calcular el plano tangente a partir de esa función, pero recuerden que para garantizar la existencia del plano tangente habría que verificar si f es diferenciable en el punto 3,1. ¿Sí? A ver. En principio tendríamos que hacer ese límite, ¿ok? Y ver qué da 0. Pero esa parte yo no la voy a hacer ahora. Bueno, para empezar, sí. La función sí va a ser diferenciable en 3,1. Pero no vamos a perder el tiempo en eso porque esa pregunta que está allí, más adelante, con la clase de mañana, me parece, la van a poder responder de manera automática usando propiedades de diferenciabilidad. ¿Ok? Lo que está ocurriendo acá es que acá tienes la función x, la función que toma cualquier punto x y lo proyecta en x, esa función es diferenciable, ¿sí? Si la elevo al cuadrado, bueno, la puedo ver como un producto de funciones diferenciables, el producto de funciones diferenciables es diferenciable, y un argumento similar para ir al cubo, entonces allí al final tengo una suma de funciones diferenciables y eso es diferenciable, ¿ok? Básicamente eso tiene que ver con el análogo a las reglas de derivación, pero ahora para funciones en varias variables, ¿sí? Eso mañana les hablo un poco. Entonces, bueno, este paso no lo podemos saltar, pero les adelanto que sí va a ser diferenciable y para esta función no haría falta hacer el cálculo del límite. ¿Bien? Ok, entonces, bueno, vamos a calcular las derivadas parciales tranquilamente, ¿sí? En general, la derivada parcial respecto a x es 2x. Y la derivada parcial respecto a y es 3y al cuadrado, ¿sí? Pero, como me están pidiendo el plano tangente en este punto, yo tengo que evaluar estas parciales en 3,1, en el punto 3,1, ¿sí? Entonces, hacemos esa evaluación ahí rapidito. La parcial respecto a x en dicho punto da 6 y respecto a y da 3. ¿Sí? Entonces, bueno, ya casi estamos. Sí, porque ahora lo que tengo que hacer es sustituir. Bien. Entonces, el plano tangente, ¿quién va a ser? Bueno, eso es z igual a f en el punto 3,1 más
derivada parcial respecto de x en el punto 3,1 por x menos 3, más derivada parcial respecto a y en el punto 3,1 por y menos 1. ¿Sí? Entonces, bueno, sustituyo, desarrollo, simplifico y al final obtengo algo. Bien. A ver, la función en 3,1 ¿cuánto vale? 10. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, el dato yo lo tengo aquí, o bueno, pueden agarrar acá también, como quieran. Esta parcial ya vimos que vale 6. Y la otra parcial vale 3. Okay, entonces, se queda eso. Entonces, a ver, tenemos z igual a 6x más 3y. Y acá tengo 10, menos 18, menos 8, menos 3, menos 3. Entonces, esta va a ser la ecuación del plano tangente. ¿Ok? Sí, es sencillo. No, y en condición de suficiente de diferenciabilidad todavía no. ¿Okay? Vamos poco a poco. Pregunto, ¿se entendió el ejemplo? Si no fuera diferenciable, si la función no fuera diferenciable, bueno, puedes tener el caso donde la función no es diferenciable, pero sí existen las parciales. Y vas a poder hacer el cálculo de un plano. Lo que pasa es que no vas a tener garantía de que ese plano, en efecto, sea un plano tangente. Por ejemplo, puede ocurrir que estés en esa situación y calcules por un lado este plano, pero que, por ejemplo, si graficas la función, te des cuenta que se pueda trazar más de un plano tangente a la superficie en ese punto. ¿Ok? O la otra cosa que puede ocurrir es lo que dice Ruber, que no existiría plano tangente, pero en ese caso está más asociado a la situación en la cual alguna de las derivadas parciales no existe. ¿Ok? Son unas gráficas bastante particulares. Dentro de un rato vamos a hacer un ejemplo donde la función no es diferenciable en el punto donde nos están preguntando. ¿Okay? Y traje la gráfica preparada de antemano, entonces les voy a explicar más o menos qué situación pasa allí. Bien. Entonces, si está todo bien con esto, pasamos a un segundo ejemplo. ¿Bien? Entonces, ejemplo 2. Vamos a hacer un tipo parcial. ¿Okay? De estos que son con funciones a trozos. Entonces vamos a estudiar si la siguiente función es diferenciable en 0, 0. La función se define como y al cuadrado más x al cuadrado seno de 1 sobre x si x es diferente de 0 y como y si x es igual a 0. ¿Ok? Es decir, si yo estoy sobre el eje y, la función vale y, y si no, va a valer esto. ¿Ok? Entonces, bueno, hay que estudiar si la función es diferenciable. ¿Qué hace uno primero en ese caso? No voy a tratar de hacer un análisis geométrico porque esa función
se ve complicada de graficar, ¿sí? Entonces, bueno, lo primero que tengo que ver es si las derivas parciales existen. Entonces calculo las derivas parciales en 0, 0. ¿Cómo puedo calcularlas? ¿Derivando directamente respecto a x y respecto a y? No, porque en 0, 0 la función, digámoslo así, presenta problemas, ¿sí? Porque en 0, 0, si dependiendo de cómo yo me aproxime a ese punto, la función puede valer esto o esto. Por lo cual, las parciales las vamos a tener que calcular mediante la definición, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a hacer primero esos cálculos. Recuerden que una función es diferenciable si, condición 1, ambas diferenciable en 0, 0 en este caso. Condición 1, las parciales en 0, 0 tienen que existir, ¿ok? Y la condición 2 es ver si el límite del cociente incremental que me mide la aproximación de la función al plano tangente, si ese límite da 0. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos con lo primero. ¿Qué sería la derivada parcial de f respecto a x en 0, 0? Bueno, esto es el límite cuando t tiende a 0 de f de t, 0 menos f de 0, 0 partido por t. ¿Ok? Eso es lo que dice la definición. Ahora bien, sustituyo. Aquí tengo como t se aproxima a 0, pero no llega a ser 0, la primera coordenada va a ser diferente de 0, entonces aplico esta definición para la función f. ¿Bien? Y en 0, 0 la función vale la segunda coordenada, que es 0, por esto que está acá, entonces me va a quedar límite cuando t tiende a 0 de 0 al cuadrado más t al cuadrado seno de 1 sobre t menos 0, todo eso partido por t, límite cuando t tiende a 0, simplifico, me queda t por el seno de 1 sobre t, y ese límite es 0, ¿sí? Acotado por algo que tiende a 0, da 0. Entonces, bueno, eso da la parcial respecto a x. Y la parcial respecto a y. Ahora que me acuerdo, esas parciales ya las calculamos en un ejemplo anterior, me parece. Sí. Se me había olvidado. Bueno, no importa, ahí está, la parcial respecto a x. Bueno, como eso ya lo hicimos, calculamos la parcial respecto a y. Perdón, no la voy a calcular, lo voy a poner directamente. La parcial respecto a y daba, en ese ejemplo, 1. Sí, ese ejemplo lo vimos cuando estábamos estudiando cálculo de derivadas parciales mediante la definición. ¿Ok? Ese cálculo lo llamamos a hacer y aquí lo repetí porque se me olvidó que lo habíamos hecho. Pero daba eso, respecto a x daba 0 y respecto a y daba 1. ¿Bien? Ahora, bueno, las parciales sí existen, entonces ahora hay que meterse con la segunda condición de la definición de diferenciabilidad. Es decir, ver que el límite del cociente incremental da 0. Entonces vamos a hacer eso. Ajá, entonces, bueno, vamos a recordar lo que decía la condición 2 de la definición, ¿sí? ¿Qué teníamos que ver? Bueno, había que verificar que el límite cuando xy tiende a 0, 0, en este caso, de f de xy menos f de
0, 0 menos la parcial de respecto a x en 0, 0 por x menos 0, entonces me queda x menos la parcial respecto a y en 0, 0 por y, todo eso dividido entre la norma de x y. Este límite hay que ver si da 0 o si da otra cosa, o si no existe. Si les llega a dar algo diferente de 0 o no existe, bueno, la función no sería diferenciable. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué hacemos? A ver, esto yo sé cuánto vale, esto ya lo calculé, entonces vamos a sustituir a ver qué nos queda bien. Entonces, bueno, este límite sería... Avísenme si el tamaño de letra está bien. Lo que pasa es que estoy tratando de escribir un poco más chico porque el límite es enorme. Sí, entonces, si no me voy a salir del pizarrón. Ok. F de x sí, de momento la dejo como está porque recuerden que puede valer una cosa u otra dependiendo de dónde esté y. Perdón, dónde esté x. Entonces, bueno, eso lo dejamos así por el momento. F00 vale 0, bueno, me olvido de él. La parcial respecto a x daba 0, me olvido. Y la parcial respecto a y daba 1. Entonces acá me queda menos 1 por y. Entonces, me queda menos y. ¿Y esto quién es? Bueno, esto es la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Ah, bueno, ahora el límite no parece tan feo, ¿verdad? Antes se veía horrible, pero uno va sustituyendo, va haciendo las cosas con calma y el problema se va simplificando. Un segundo que voy a cambiar la tinta a esto. Mientras vayan pensando cómo calcular ese límite, ¿ok? Ay, fallé. Cuando no me concentro para encestar en el tacho de basura, sí encesto. Cuando me concentro, no. Ok. Bueno. Ahora el problema es este. ¿Bien? ¿Qué problema tenemos allí? Bueno, que la función vale esto o esto dependiendo de dónde esté x. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a separar ese límite en dos casos. Vamos a calcularlo primero cuando x es 0 y cuando x es diferente de 0. ¿Ok? Y vamos a ver qué ocurre. Si en ambos casos los límites dan diferentes, bueno, o si hay algún caso donde el límite no exista, bueno, ya está, la función no sería diferencial, ¿ok? Y si coinciden, bueno, entonces sí se cumpliría la condición. ¿Bien? Entonces, a ver, vamos a llamar esto L, ¿sí? Para no estarlo reescribiendo todo el rato. Entonces, vamos a calcular L para el caso x igual a 0. ¿Sí? Allí les quedaría, entonces, el límite. Si x igual a 0, bueno, al final solo me queda el límite cuando y tiende a 0, ¿de quién? Cuando x es 0, la función vale y. Entonces me queda y menos y sobre la raíz de 0 al cuadrado más y al cuadrado. Y bueno, este límite da 0 al final, ¿sí? Porque el numerador se cancela. Entonces, chao. Y ahora, vamos a hacer el otro, que sí es un poquito más complicado. Bueno, cuando x es diferente de 0, la función vale esto, ¿sí? Bueno, entonces tengo allí más cosas para trabajar. Entonces tengo y al cuadrado más x al cuadrado seno de 1 entre x menos y, ¿sí?
Ya esto lo sustituí. Ahora, el resto y. Y todo ese monstruo dividido por x cuadrado, y cuadrado y raíz cuadrada de eso. Bien. Bueno, ese límite no es tan bonito como el anterior. Ok. Bueno, ¿cómo hacemos eso? Vamos a pensar un poco. En este caso tenemos un límite de una función de dos variables, del cual ni siquiera tenemos la sospecha de si el límite existe o no. Ruber, tu sugerencia de calculadora de límites está en contra del código de ética. ¿Ok? Entonces no, eso no. Lo puedes hacer después para verificar, ¿ok? Si estás estudiando, pero por ahora no. Tenemos que enfrentarnos a eso con lo que sabemos. ¿Qué sabemos? Bueno, vamos a tratar de sospechar si el límite existe o si no existe. ¿Cómo? Límites direccionales. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a tratar de aproximar por rectas. Fíjense una cosa. No hace falta tomar toda la familia de rectas de la forma y igual a m por x. ¿Por qué? Porque acá, esto que está acá ya es un límite direccional a lo largo de esta recta. ¿Sí? Este límite direccional se calculó a lo largo del eje Y. Bien, entonces acá puedo probar con cualquier otra recta que no sea paralela al eje Y, la que ustedes quieran, ¿sí? Si ese límite da 0, bueno, hay que seguir trabajando un poco más, quizás probar con otra curva, pero si el límite direccional con otra recta da diferente de 0, ya está. Se acabó el problema y se concluye que el límite no existe. ¿Ok? Entonces, ¿con qué recta podemos probar? Ojo, recta que pase por el origen, porque el límite en ese caso es 0, 0. ¿Ok? Bueno, también pueden probar iterados si quieren, pero yo voy a probar con la recta y igual a x. ¿Sí? Entonces esto se convertiría, a ver, aquí no va a caber, vamos a continuar acá. Esto se convertiría en el límite cuando x tiende a 0, ¿de quién? De x al cuadrado menos x al cuadrado, seno de 1 entre x, menos x, y esto da raíz de 2, valor absoluto de x. Bien. Y bueno, ese límite que está ahí es un límite de una variable. Yo no lo voy a hacer porque eso es del curso anterior, pero les adelanto, se los dejo de tarea, ese límite que está allí no existe. ¿Ok? Profe, ¿cómo me di cuenta que el límite no existe? Bueno, pueden hacer límites laterales, por ejemplo. Si calculan el límite cuando x tiende a 0 por la derecha, les va a dar un numerito, y si lo calculan por la izquierda, les va a dar el negativo de ese numerito. ¿Sí? JB, no puedes usar L'Hopital porque acá tienes el valor absoluto que justamente en x igual a 0 no es diferenciable. ¿Bien? Pero bueno, ¿por qué les sugiero acá tomar límites laterales? Porque si toman, por ejemplo, el límite cuando x tiende a 0 por la derecha, el valor absoluto de x da x, ¿sí? Y si lo hacen por la izquierda, el valor absoluto de x da menos x. Entonces, en cualquier caso, van a poder simplificar con las x que tienen en el numerador. ¿Ok? Entonces, prueben con laterales y vean cuánto les da. Rubén pregunta si puedes probar con otra recta. Sí, 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 pero el razonamiento es similar, ¿ok? Si prueban con igual a m por x, el razonamiento es el mismo, solo que van a tener ahora una constante m por allí. M o el cuadrado de m, van a aparecer varias cosas. Entonces, para hacerlo más simple, yo tomé m igual 1 en ese caso. ¿Ok? Y bueno, como ese límite no existe,
se entiende que el límite que define el cociente incremental en la definición de diferenciabilidad, al que estamos llamando L no existe. ¿Ok? Y por lo tanto, f no es diferenciable en el origen. ¿Ok? Pero ¿cómo puedes estar seguro de que en una de esas rectas justo te da un límite? Yo no estuve seguro, yo probé y la cosa es que probando con esa me dio que el límite a lo largo de esa recta no existía. ¿Ok? Claro, yo lo probé antes de dar la clase. Eso se llama preparar la clase. Bien. No voy a llegar acá sin nada preparado y después me tardo media hora más de lo que tenía pensado para hacer un ejemplo. ¿Bien? O sea que con que un límite no exista, ya está. Ya podés decir eso. Ya con que encuentres uno que no te exista, ya podés decirlo. Sí, porque ¿qué pasa con los límites direccionales? Que si tienes dos límites direccionales que no coinciden, el límite total, digámoslo así, no existe. Pero en este caso, también, si ocurre la situación en la cual un límite direccional no existe, no hace falta que lo compares con otras direcciones. Ya tienes una dirección a lo largo de la cual no hay límite, entonces ya está, el límite total no lo vas a tener. ¿Sí? Bien. Ok. Preguntas con ese ejemplo. ¿Todo claro? A ver, aquí llega una pregunta. Que una duda, pregunta José, ¿por qué estudias los casos x distinto de 0 y x igual a 0? Bueno, José, porque la función cambia dependiendo de esos casos justamente. ¿Ok? Recuerda que queremos calcular esto, pero para calcular esto yo tengo que sustituir f de x, sí, pero yo no puedo sustituir eso sin saber quién es x. ¿Por qué? Bueno, porque esto depende justamente de si x es diferente o igual a 0. Sí, es por eso que uno considera casos, porque la función está a trozos. ¿Bien? ¿Sí quedó claro, José, o no? A ver, pero si x sí tiende a 0, 0, no importa si x igual a 0, ¿no? No, claro que importa, sí. X igual a 0 es una posible ruta de aproximación al punto 0, 0. Sí, porque ¿qué pasa? Si acá tienes 0, 0, ¿cómo te aproximas a 0, 0 cuando x es igual a 0? Bueno, puede estar, por ejemplo, acá 0i. El x es 0 y para aproximarte al origen lo que tiene que ocurrir es que i tienda a 0. ¿Sí? O bueno, puede estar acá también. 0i. ¿Sí? Lo que ocurre es que tu límite direccional es a lo largo de esa recta vertical. ¿Bien? No, José, tranquilo. Para eso estamos, para aclarar todo eso. Bueno, voy a hacer un dibujo de la gráfica de esa función. Fíjense que las parciales sí existen, entonces uno podría pensar que se puede graficar el plano tangente. Bueno, uno puede graficar un plano donde los coeficientes de x e y sean, en efecto, las parciales que calculamos allá abajo, pero para este tipo de situación donde la función no es diferenciable, ocurre una situación donde es posible dibujar más de un plano tangente, ¿ok? Eso no es trivial de ver. Uno, en este caso, como la función es bastante complicada, uno necesita ayudarse por software de graficación. Bien. Ustedes ya usan algunos, el GeoGebra o el Wolfram Alpha, por ejemplo. A mí me gusta más el Wolfram Alpha. Pero bueno, gusto de ustedes. Entonces, bueno, permítanme un gráfico allí medio rapidito. Bien. Si ustedes grafican esta parte,
la gráfica son dos hojas. Hay una hoja de la gráfica que está a la izquierda de esa recta x igual a 0 y otra hoja que está a la derecha. ¿Ok? Entonces, la gráfica es algo de este estilo. Una especie de rampa. ¿Ok? Estas rampas de esquí. Y hay una separación y al otro lado tienen una rampa muy parecida. Y en esa separación que está allí corresponde a la parte del dominio donde x es igual a 0. Y cuando x es igual a 0, la gráfica es de la forma z igual a i. ¿Sí? Es un plano. Perdón, es una recta. Esta recta identidad, pero en el plano x igual a 0. Entonces por acá la gráfica es una recta. Entonces, ¿qué pasa si yo escojo el origen, por ejemplo, que era donde estamos estudiando la diferenciabilidad? Y allí uno no puede definir un plano tangente. Si ustedes toman el plano con coeficientes dados por estas dos derivadas parciales, ese plano creo que les resulta perpendicular a esta recta, pero ¿qué pasa? Que muy cerca de este punto, del punto por el cual pasa el plano, corta a las dos hojas de esa gráfica en un montón de puntos, ¿sí? Entonces allí se pierde la tangencia. Y es por ese comportamiento medio irregular que la gráfica tiene en esta zona. ¿Ok? Como yo no soy muy buen dibujante, yo les recomiendo que lo hagan en casa, ¿ok? Para que se den cuenta de por qué no se podría graficar un plano tangente en esta situación, a pesar de que sí se pudieron calcular las derivadas parciales. Bien. Bueno. Vamos a hacer un ejemplo más, ¿ok? Pero quiero hacer un ejemplo en el cual el límite del cociente incremental sí exista. Sí, bueno, y terminando eso, vemos algunas implicaciones del concepto de diferenciabilidad, ¿ok? Entonces, bueno, voy a borrar acá. Profe, una pregunta. ¿Sí? Viste que en el práctico creo que hay algún ejercicio que te dan una función, te preguntan si es diferenciable, y si no es, la tenés que modificar para que sea diferenciable. Sí. En este caso se podría haber hecho algo así, o hay veces que no hay vuelta. No, pero acá no La hay función. constante. Acá, bueno, es que ya borré la función. Pero tú dices estos ejercicios donde tienes que la función vale, por ejemplo, un parámetro A si el punto xy es el 0, 0, puede ser. Sí, poner algo así. Y sí, en esos casos, a ver, más adelante vamos a ver, creo que, bueno, no sé si hay chance hoy, pero hay un resultado que te dice que si una función es diferenciable en un punto, entonces es continua en un punto, ¿sí? Entonces lo primero que tendrías que hacer en ese caso es hallar el parámetro A para el cual la función sea continua, ¿sí? Al menos tiene que haber continuidad para que puedas plantearte la posibilidad de que haya diferenciabilidad, ¿ok? Entonces una vez determines el A para el cual la función es continua, allí haces un estudio de diferenciabilidad parecido a lo que acabamos de hacer. ¿Bien?
Bien, bien. ¿Vale? Bueno. La función que viene es un poquito parecida a la anterior, pero la vamos a modificar un poco. Bien. Ahora tenemos eso que está allí. ¿Ok? Bueno, para ahorrar un poco de tiempo, porque me gustaría comentar unos resultados ya sobre el final de la clase, voy a decir directamente cuánto dan las parciales, ¿sí? La parcial respecto a x, en este caso también da 0, y respecto a y también da 1, ¿ok? Háganlo ustedes, pero es un límite muy sencillo de calcular y parecido a lo que hicimos recién en el ejemplo anterior. Bueno, ok, entonces ahora, como ya sabemos, haciendo un poco de trampa de mi parte, que las derivadas parciales existen, entonces ahora vamos a estudiar el límite del cociente incremental a ver si la función efectivamente es diferenciable o no. ¿Sí? Vamos a hacer lo que hicimos acá, pero ahora con una función nueva. ¿Ok? Entonces, bueno, repito, este es el límite que me aparece en la definición de diferenciabilidad, ¿sí? En la segunda condición que hay que verificar para ver si una función en efecto es diferenciable en un punto. En este caso, el punto es el 0, 0. ¿Ok? Bueno, entonces, tenemos ese límite que hacemos, sustituir, y ahí vamos evaluando según lo que nos queda. Bien. Entonces, bueno, vamos a ver. Acá queda, repito, vamos a llamar ese límite L. Límite cuando xy tiende a 0, 0 de x es bueno. Como f de xy es una función a trozos, por el momento no la voy a sustituir, ¿ok? Primero, en 0, 0, ¿cuánto vale la función? En 0, 0 estamos en esta parte del dominio, ¿sí? Entonces la función valdría 0 al cuadrado más 0 más 1, es decir, 1. Entonces f de 0, 0 es 1. Entonces acá me queda f de xy menos 1, la parcial respecto a x, vimos que da 0, y la parcial respecto a y da 1. Ok, entonces acá, bueno, esto da f de xy menos y menos 1. Bien, bueno, recordemos, la función f es a trozos, entonces el límite lo tengo que evaluar según en qué región del dominio lo voy a estudiar. ¿Ok? Bien. Entonces, como hicimos en la parte anterior, vamos a ver qué ocurre con ese límite cuando x es igual a 0 y cuando x es diferente de 0. ¿Ok? Entonces, cuando x es igual a 0, vamos a tener que Cn se convierte en ¿quién? En el límite cuando y tiende a 0 de, en este caso, la función vale esto, entonces tenemos y al cuadrado más y más 1 menos y menos 1 sobre raíz de 0 al cuadrado más y cuadrado. ¿Bien? Ah, pero miren qué bueno, porque acá este 1 se cancela con este y se cancela con este. Me queda y al cuadrado
bajo la raíz cuadrada de i al cuadrado, que es el valor absoluto de i. ¿Sí? Fíjense que i al cuadrado lo puedo ver también como valor absoluto de i al cuadrado. Bien, porque yo esto lo reescribí así. Bueno, para poder hacer esta simplificación. ¿Sí? Entonces esto se convierte en el límite cuando i tiende a 0 del valor absoluto de i, y eso es 0. Ah, perfecto, en ese caso tenemos el límite. Ahora hay que estudiar el otro. El difícil. ¿Ok? Normalmente hay un caso que es fácil y otro un poquito más complicado, para no llamarlo difícil, que a algunos nos puede asustar esa palabra. Bien. Entonces, bueno. Profe, también podías haber cancelado el revés, ¿verdad? Es decir, el denominador te da raíz de i al cuadrado. Tú sabes que por una propiedad de raíz, tú puedes decir que primero podés cambiarlas de lugar, es decir, podés hacer, te queda la raíz de i y a su vez elevado al cuadrado. Entonces cancelabas... No, eso es falso. La raíz de i al cuadrado no es el cuadrado de la raíz de i, eso es falso. ¿Eso es falso? Sí, eso es falso en general. Por ejemplo, a ver, mira. Esto no es esto. ¿Sí? Ojo con eso. Ah, bien, bien, bien. Bueno, ahora vamos con el otro caso, ¿sí? Donde x es diferente de 0. Ok. Entonces, en ese caso, la función vale esto. Entonces, vamos a sustituir según esto. ¿Bien? Entonces, me queda límite cuando x sí tiende a 0, 0. ¿De quién? En ese caso, x al cuadrado, el seno de 1 sobre x, más i más 1. Ajá. Luego tengo menos i menos 1. Y todo eso partido por la norma de x. Bien. Cancelo acá, cancelo acá, cancelo acá, cancelo acá. Y bueno, vamos a reescribir un poco para que quede más limpio. Queda eso al final. ¿Sí? Y esto, ese límite sí existe, ¿ok? Y da 0. Entonces, lo mejor ejercicio se puede hacer con lo que hemos estudiado en el tema de límites y continuidad, pero les voy a dar la sugerencia para que lo hagan, ¿ok? La cosa es que esto que está acá se puede escribir como x por x por el seno de 1 sobre x, todo eso dividido por esto. Esto que está acá es una función acotada. Acotada en un entorno reducido del 0, 0. Y esta x tiende a 0. ¿Ok? Entonces el límite da 0. ¿Se entendió? ¿Sí? Todos. No, Joaquín, no hace falta ser direccional. Estamos usando una propiedad que se estudia en el práctico 7, el ejercicio 6. ¿Ok? Si no se acuerdan, revísenlo. Que ya les dije que eso es súper útil. Entonces, bueno, el límite en ambos casos da 0. Entonces, por lo tanto, el
es igual a 0 y entonces f es diferenciable en 0, 0. ¿Ok? Entonces, perfecto, se cumplen todas las condiciones de la definición de diferenciabilidad y usando únicamente la definición acabamos de probar que esa función que está allí es diferenciable en el punto 0, 0. No, Joaquín, es que los límites direccionales no son una alternativa para probar que el límite existe. Tú puedes tener que los límites direccionales sean todos coincidentes y aún así el límite no exista. ¿Ok? Los límites direccionales básicamente uno los usa cuando uno quiere chequear si algún límite no existe. ¿Ok? Puede ocurrir que en efecto todos coincidan y bueno, ahí uno tenga una ligera sospecha de que quizás el límite sí podría existir, pero puede ocurrir que no. ¿Ok? Por ejemplo, en estos casos donde vimos que uno probaba con una parábola y resulta que a lo largo de la condenada parábola el límite era diferente. Entonces ahí ya tenías otra ruta que no era una recta, pero a lo largo de la cual el límite te da otra cosa. ¿Ok? Bueno. Muy bien, tenemos unos 10 minutos. Voy a dar un par de resultados, voy a probar uno de ellos, ¿ok? El segundo no, porque el segundo va a ser una consecuencia directa de la regla de la cadena. Bien, que la vamos a ver, ya sería para el lunes. Pero quiero que en este tiempo que queda veamos la relación entre diferenciabilidad y continuidad. ¿Sí? Nosotros vimos antes que, el lunes me parece, que el hecho de que todas las derivadas direccionales existan en un punto no implica necesariamente que la función es continua en ese punto. ¿Ok? Entonces esa primera generalización que vimos de derivabilidad no era lo suficientemente buena para funciones de varias variables. Ahora, esta nueva definición que tenemos sí es una definición mucho más fuerte, más conveniente y buena cuando uno quiere hacer una nueva teoría matemática, una teoría más general para, en este caso, funciones de varias variables. Si una función es diferenciable en un punto, sí va a ser continua en dicho punto. Bien, entonces, les voy a comentar ese resultado y otro que tiene que ver con derivadas direccionales. ¿Sí? Tenemos dos consecuencias de la diferenciabilidad. Una que implica continuidad, otra que implica la existencia de derivadas direccionales y no solo eso, sino que me dice una manera de cómo calcularlas. Si yo tengo que f es una función diferenciable en x0 y me piden calcular la derivada direccional respecto de la dirección u, entonces
En lugar de hacer esta cosa que está acá mediante cierto límite, yo lo que hago es calcular el gradiente, que es un vector de dos componentes, en este caso porque tenemos dos variables, que se forma con las parciales respecto a x y respecto a y en el punto x0. Y lo que hago es multiplicar, hacer el producto escalar de ese gradiente con el vector de dirección u. ¿Ok? Entonces, bueno, tengo una manera mucho más rápida de calcular derivas direccionales, pero ojo, siempre y cuando tengamos que la función es diferenciable en ese punto. ¿Ok? Ah, sí, ya este triángulo es una letra que se llama nabla. Y se usa para denotar el gradiente. Es una letra griega y ya está. Bien, quedan 5 minutos. A ver, tengo dudas si continuar o no. No, vamos a parar acá. ¿Sí? Mañana arrancamos. Vamos a demostrar nada más la primera parte, ¿ok? Porque les digo, la segunda va a ser consecuencia de algo mucho más fuerte y se va a obtener de una manera más fácil, por regla de la cadena. Pero esto se puede probar también sin la regla de la cadena, ¿ok? Mediante la definición de diferenciabilidad y de derivada direccional, ¿ok? Lo de la continuidad no es tan difícil de demostrar, entonces, bueno, arrancamos con eso mañana, como para calentar un poco. Y luego seguimos viendo más propiedades de la diferenciabilidad, ¿ok? Vamos a plantear también la definición de diferenciabilidad, pero para funciones de más variables, más de 2, pero es muy parecido a esto, ¿sí? Si lo entendieron para 2, lo van a entender para 3, para 4, para 500.000 variables, ¿ok? Vamos a ver también un teorema muy importante, que es el teorema de condición suficiente de diferenciabilidad, que me da unas hipótesis muy precisas que si se cumplen, yo puedo garantizar que la función es diferenciable en ese punto, ¿sí? Pero son hipótesis que no son tan sencillas de verificar a la hora de trabajar con funciones particulares. No porque sean hipótesis complicadas, sino que requieren cierto trabajo. Ahí suele tener muchas cuentas involucradas, ¿ok? Entonces, bueno, yo voy a parar por hoy. Mañana la clase comienza de nuevo a las 18 porque hay otra exposición. Digo, para los que quieran venir, ¿ok? Y bueno, eso sería todo por hoy. No sé si tienen alguna consulta. Yo voy a ver si hay consultas en el chat porque no hay consultas, pero hay comentarios muy graciosos como la comparación entre nabla y un pedazo de pizza. Y me acuerdo que aún no he cenado. Gracias. ¿Podría subir hoy la clase? Sí. Sí, voy a tratar de subirla hoy. Me cuesta mucho subirla hoy porque ya me quiero ir a mi casa, pero ¿qué pasa? Que apenas termina la clase se empieza a generar el video para que se guarde en la computadora. Y eso toma como media hora. Y bueno, luego tengo que pasar el archivo a un pendrive. Pero bueno, ni modo, sí. Lo voy a hacer porque mañana tenemos otra clase, entonces para que dé tiempo de revisar el material de hoy, para que mañana la clase sea más llevadera. A ver, me están presionando mucho con los vídeos en YouTube y eso que no están monetizados. Ya, perdón, que me perdí, no vi. Regla de la cadena, Joaquín. El lunes vemos regla de la cadena, ¿ok? Igual hay un montón de ejercicios que pueden ir haciendo sin necesidad de regla de la cadena. Y Ruber dice, profe, dime, Ruber.
Ah, no, era solo un XD. Bueno. No, de nada. Si necesitan la clase rápido, bueno, uno hace el esfuerzo. ¿Ok? Antes era más fácil porque la clase iba directamente a la nube de Zoom, pero ya eso no se puede hacer. Entonces, bueno, ni modo. Estoy extendiendo la clase artificialmente. Estoy hablando mucha tontería, me parece. Entonces, bueno, si no hay más preguntas de lo que vimos, nada. Cuídense mucho y nos estamos viendo entonces mañana. ¿Ok? Chao. Bueno, descansen. Cuidado con el cobicho. Chao.